determinada conducta. Entonces el acto tiene que ser típico, constar en la ley penal. Si el acto no consta en la ley penal, no se habla de delito. Puede ser la acción penal o el acto penal necesariamente antijurídico. Siendo típico, debe ser también antijurídico, contrario a la norma de la que vengo hablando hace un momento. El acto típico constante en la ley penal debe haber violentado la norma para que sea antijurídico, porque si el acto no es antijurídico, puede ser típico, pero no delito. Cuando es un acto que siendo típico no es antijurídico. Por ejemplo, en el campo penal tenemos el caso de la legítima defensa. Está permitido que una persona pueda herir o matar a otra en legítima defensa de su persona, de la legítima defensa personal. Si una persona en legítima defensa de su integridad física se ve obligada a herir o a matar a la persona que la ataca, comete un acto típico, sí, de homicidio o de lesión, pero no antijurídico porque está la ley permitiendo que se hiera o se mate en legítima defensa. Ojalá sea claro en esta explicación. Entonces el acto debe ser típico y antijurídico y culpable. ¿En qué momento surge la culpabilidad? El momento en que del análisis jurídico que se haga en un proceso penal se llega a determinar que esa persona es culpable de ese acto. Y si es culpable, se pasa a la parte final que es de la responsabilidad penal. Para que una persona pueda ser declarada responsable y por lo tanto acreedora a una pena, el acto que cometió debe ser típico, antijurídico y culpable. La responsabilidad es un resultado final de la tipicidad y la culpabilidad. Así es como debe entenderse entonces el acto denominado delito. Repito, el acto delictivo solamente lo comete un hombre o una mujer, el ser humano. Debe haber conciencia y voluntad para que pueda hablarse de delito. Si el acto es consciente y voluntariamente ejecutado, estamos entonces frente a un delito doloso. El dolo es la intención positiva de rogar un daño a algo o a alguien. Pero si ese daño no es producto del dolo, de la intención, sino de la falta de previsión, de la falta o de la negligencia o de irrespeto a órdenes, leyes o reglamentos, estaríamos frente a un delito culposo. Pero hay diferencia entre delito doloso y delito culposo. Delito doloso en el que hay el ánimo, la intención positiva de rogar daño. La intención era de matar, pero si se mata por negligencia o por inobservancia de leyes o reglamentos, se está causando un daño, pero de carácter culposo. Esta Culposo. es la diferencia no, interesante que hay cuando se habla de delito doloso o delito culposo. Las infracciones se califican delitos y contravenciones. Delito y contravención es la infracción, o sea, lo genérico es la infracción. Pero la infracción comprende al delito y a la contravención. Delito es lo que acabo de mencionar, y contravención es aquella que, siendo de menor importancia, también constituyen un atentado contra la ley penal. La contravención está siempre reprimida con una pena mucho menor. Ahora se habla de que la persona debe ir a hacer servicios sociales, etcétera, cuando se trata de una contravención. Normalmente, generalmente, en tratándose de un delito culposo o doloso, la pena es privativa de libertad. O sea, al individuo que cometió el delito, ya sea culposamente o dolosamente, se le impone una pena de privación de su libertad. Esta es una característica fundamental del delito. Y la contravención está sancionada con pena no privativa de libertad, ni sino de hasta 30 días, pero en condiciones que la propia ley determina cómo debe ser. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de la conducta humana? Esto que vengo hablando yo, la conducta, el acto humano, que es un sustantivo, tiene dos maneras de presentarse, mediante la comisión y mediante la omisión. ¿Cuándo se habla de comisión? Cuando la persona Lo produce el comí. resultado final como consecuencia de un dejar, pero de un negativo de lo que la norma manda. Y en cambio se habla de la omisión cuando la persona voluntariamente deja de hacer algo que está obligada a hacer
y que como consecuencia de eso produce resultados de lesión o de peligro. Por ejemplo, comisión. El momento que una persona está con una pistola, una revólver y dispara, está cometiendo un acto por comisión. Pero si yo estoy viendo que una persona está ahogándose en una piscina, por ejemplo, y tengo la obligación jurídica de salvarla sabiendo nadar, y aprovecho que se está ahogando porque no la quiero a esta persona o es mi enemigo, y dejo que se ahogue, yo estoy cometiendo ahí un acto delictivo, un delito por omisión, Omisión. porque dejé de hacer aquello que estaba obligado a hacer. Pero en la comisión existe la voluntad, el deseo de causar daño con un acto material, físico, que se vea. En la omisión, en cambio, existe un dejar de hacer voluntario y consciente para que surjan estas dos figuras dentro del delito, por omisión y por comisión. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a hacerlo. De tal manera que si yo, por ejemplo, no sé nadar y veo que una persona se está ahogando en una piscina, pero no sé nadar, quiero salvarla, pero no puedo porque también puedo morir yo ahogado. Entonces puedo decir, yo vi que se estaba ahogando, pero no la pude salvar porque se me tiraba al agua, tal vez me moría con ella. Entonces ahí no hay la obligación jurídica porque quiso evitarlo, pero no estuvo a su alcance la realización de ese acto. Así podemos entonces entender qué es el delito, la forma en que se comete y los elementos constitutivos del delito. Para que pueda darse que existe delito, entonces es pecado, creo que muy claramente ahora sea así, los elementos constitutivos del delito: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Llegado ese momento, entonces surge la responsabilidad para que la ley le imponga la pena que crea conveniente luego del juicio penal por la acción u omisión cometida en relación con el delito de materia de juzgamiento. Con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o de su responsabilidad de realizar el control o trámite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. Aquí hay que hacer la presente distinción. Se habla de documentos o instrumentos que son otorgados por el particular o por el funcionario público. ¿Qué es un instrumento público? Es el otorgado o extendido por el funcionario competente con la firma de él. Se otorga un documento y tiene la calidad de público en el momento en que lo otorga un funcionario reconocido por la ley y que tiene la capacidad legal para otorgar ese documento. ¿Cuál es el documento privado? El que es extendido por una persona particular sin cumplir con ningún requisito legal. Un instrumento público, por ejemplo, lo que menciona el artículo, un permiso que tiene que ser otorgado por el funcionario competente, un informe que tiene que ser entregado por el funcionario competente. Eso es un instrumento público. Una escritura pública, por ejemplo, es un instrumento público. Es otorgado por un notario público que tiene la capacidad legal de dar fe de todo lo que se le diga a él y él dar fe de lo que está constando ahí es cierto. Entonces, el documento, para que tenga validez jurídica, debe ser un documento verdadero. El momento en que haya una falsedad en el documento público o privado, este deja de tener efecto jurídico. Es un documento que no sirve para el tema que se está aplicando al caso. El documento público o instrumento es el que, guardando las solemnidades exigidas por el ordenamiento jurídico, crea o modifica derechos, hechos o actos que tienen trascendencia y que inspiran la confianza general por su veracidad. Entonces, el documento, para que tenga validez jurídico, debe ser primeramente otorgado por funcionario público y tener las siguientes características. Debe ser genuino, auténtico y veraz. Debe ser genuino porque debe estar firmado por el empleado competente. Auténtico porque está otorgado por las personas que deban hacerlo. Y veraz, que consten declaraciones o la relación de los hechos conforme los pusieron los otorgantes. Entonces, para que un documento, en caso particular del público,
sea un documento verdaderamente valedero en el campo de la práctica penal, civil y penal y administrativa, en la parte legal en general, debe ser genuino, auténtico y veraz. Genuino, firmado por competente empleado. Ahí nace la genuinidad. La autenticidad del momento que es otorgado por las personas que deben hacerlo. Y veraz, porque debe constar o contener declaraciones de la relación de los hechos conforme los pusieron los otorgados. En una escritura pública a la que me refiero en su momento. Cuando es genuino, cuando está firmado por el notario, cuando es auténtico, cuando está otorgado por las personas que deben hacerlo, en una escritura de compraventa por el comprador y por el vendedor. Y debe ser veraz porque consten declaraciones que estén sujetas a la verdad. El documento que es contrario a la verdad es un documento mendaz. Mendaz es lo contrario a la verdad, a lo veraz. Entonces, los documentos que carecen de veracidad, esos documentos contienen una cuestión mendaz, una mentira. Y si se comete un acto público o privado conteniendo una mentira, ese documento público o privado no tiene valor legal. En este tema es importante establecer lo siguiente, que a veces se confunde y da lugar a falta de interpretaciones. Lo genérico es la falsificación. Lamentablemente la ley penal ecuatoriana habla de falsedad. Lo genérico es la falsedad. Y lo particular o específico es la falsedad material, la falsedad ideológica y la falsedad ideal. Es decir, que un documento público o privado puede tener una falsedad material o ideológica o ideal. ¿Cuándo hay falsedad material? Cuando en el documento, nótese bien, existe falsedad material, cuando se forja en el documento uno falso, supuesto, o se altera su verdadero valor. O sea que el documento es falso cuando dentro del mismo documento se forja uno falso. La ideológica se da cuando en el instrumento extremadamente verdadero se consignan hechos o declaraciones falsos. Esta falsedad ideológica recae no sobre la materialidad, sino sobre el contenido ideal de un acto. La falsedad ideológica concierne a la verdad del contenido del documento. Hagamos aquí un paréntesis. Falsedad material en una escritura pública, en un certificado extendido por un funcionario público para una cuestión ambiental. En ese documento extendido por él constan cláusulas agregadas, intercaladas, borrones que no han sido salvados. Entonces, en este momento, ¿qué surge? Una falsedad material. Existe un intercalado que no se salva. Salvar quiere decir explicar por qué está ese intercalado en el documento. Pero si aparece el intercalado y no es la salvedad de por qué existe ahí, ese es un documento que tiene una falsedad material. Porque en el documento existe esta alteración de la verdad, de la realidad que se está queriendo imponer en el texto de ese documento. En cambio, que en la falsedad ideológica existe cuando el instrumento externamente es verdadero, está otorgado por el notario público, está otorgado por funcionario competente que va a tratar sobre el problema ambiental, pero se consignan hechos o declaraciones falsas. El documento es materialmente claro, es lógico, verdadero, pero dentro de él existen aspectos que no es que alteran su esencia material, sino que contienen aspectos que son contrarios a la verdad. Por ejemplo, en la escritura pública a la que me vengo refiriendo, en la escritura pública se hace aparecer que comparece a otorgar la escritura de comparente Juan Pérez, cuando Juan Pérez no es el que comparece, sino Pedro Sánchez, o en una sesión del organismo que va a dar un permiso para una cuestión ambiental, por ejemplo, dicen que el acto fue presidido por el señor ministro del Ambiente fulano de tal, a tal hora, y resulta que el ministro ese día estaba en otro acto, y puede probarse fehacientemente que él no estaba en el país, por ejemplo, y que sin embargo aparece él otorgando el documento. El documento materialmente es válido, pero ideológicamente no, porque contiene una falsedad ideológica que viene a alterar la veracidad del documento. Es auténtico, no es genuino y no es veraz. Y la falsedad ideal
existe cuando se forja o se crea un documento. Esto es cuando se inventa un documento o cuando se crea el documento. Yo voy a una imprenta y le digo al señor de la imprenta, señor, cópieme este título de abogado. Póngale la nota que usted quiera y haga parecer que me otorgan esta imprenta este título. Y yo luego hago uso de este documento elaborado, como que soy graduado de la universidad tal, con la nota tal, acceso y contente, etcétera, pero ese documento ha sido forjado, fraguado. Ahí hay una falsedad ideal. Estas son las tres falsedades que existen en el campo procesal penal. La falsedad material, la falsedad ideológica y la falsedad ideal. Cualquiera de ellas nulita la eficacia jurídica del documento, ya público o ya privado. En lo privado, por ejemplo, puedo escribir una carta y firmar con otro nombre y aparecer como que esa persona es la que manda la carta. Como es privado el documento, se tiene que establecer fehacientemente que el que firmó no es el que firmó, es otra persona, habiendo ahí entonces una suplantación de persona que también crea la falsedad. En resumen, la falsedad, el documento público o privado, en este caso el público, el que nos preocupa en el análisis que venimos estudiando, tiene que ser genuino, auténtico y veraz. Genuino, otorgado por el funcionario competente. Auténtico por ser las partes que intervienen, las que aparecen interviniendo en este documento. Y veraz porque es apegada a la verdad. Si cualquiera de estos tres aspectos no existen, el documento no tiene eficacia jurídica y puede ser declarado sin valor alguno, como lo dice el artículo que estamos viendo. El artículo 255 dice, la persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión de otorgamiento de permisos ambientales, estado de impacto ambiental, auditoría de diagnósticos ambientales, permiso de licencia de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aquí, ¿de qué se trata? De un documento extendido por un particular para hacerle creer a la autoridad que lo que está diciendo él ahí es verdad. Entonces, un documento que tiene una mentira es mendaz. Eso hace que ese documento pierda la eficacia jurídica para el caso que se está presentando. Si se logra establecer fehaciente ilegalmente mediante un proceso penal que la persona que emitió ese documento lo hizo falsamente, el particular recibirá una pena de 1 a 3 años, mínimo 1 y máximo 3 años de privación de la libertad. Y el inciso siguiente dice, se impondrá el máximo de la pena, o sea, la de 3 años, ahí no se habla de 1 a 3, sino el máximo, 3 años, si el servidor público, con motivo de sus funciones, aprovechando su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control o trámite, emite o aprueba con información falsa, permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. Aquí, ¿quién es el que comete la falsedad? El funcionario público, el que tiene que ser auténtico, genuino y veraz, no mentir. Y él está extendiendo un documento falso en la forma en que lo menciona de manera clara y terminante el inciso segundo del artículo 255. Ahí la pena es el máximo que impone el 255, al particular de 1 a 3 años